Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido. Sé que muchos de vosotros, habiendo leído el título, diréis, esto no es posible. Y el tema es que los faraones, pues nunca existieron. Usted estará diciendo, imposible. Yo he visto películas de Hollywood y aparecen los faraones. He estado en Egipto y he visto las pirámides que han sido construidas por los faraones. Yo he visto películas de los faraones, aparte de películas, he visto en la Biblia que hay un montón de menciones de los faraones. No, no es cierto, JL se le ha ido la cabeza. No. Vamos a explicar debidamente de dónde viene todo esto. De que los faraones nunca existieron. Y no piensen que nos lo estamos imaginando. Para hablar de ello tenemos aquí a Rafa Fernández. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal te va? Hola, José Luis. Pues bien, aquí vamos a tocar, perdón, un tema que yo creo que las personas que nos ven, como dices tú, se van a sorprender de la cantidad de errores históricos Uf. que hay a lo largo, pues bueno, de todos estos milenios hacia atrás y sobre todo las malas referencias que se van tomando y que no se van modificando estas referencias, sino todo lo contrario, que se van arrastrando durante un siglo, 2 siglos, 3 siglos, hasta la época actual, y que luego hay elementos exteriores, como bien has dicho tú, como puede ser Hollywood, que lo que hace es apostillar estos errores y que parezcan que son prácticamente inamovibles. Exacto, exacto. Ese es el problema. Es un problema mediático. La historia no es una película de Hollywood. Hollywood la mayoría de las veces cuando dice basado en hechos reales pone basado en hechos reales. No es que sea exactamente igual a los hechos reales. Entonces, todas las películas que hemos visto de Egipto son una absoluta incorrección. O casi todas. Vamos a explicar por qué los faraones nunca existieron. Usted dirá, bueno, yo sé que hay muchas estelas, hay muchos escritos en las paredes de Egipto que habla de los faraones y venían cartuchos. Venían cartuchos, ponían sus nombres. En Egipto nunca hubo faraones. Hubo, hubo reyes. Y usted dirá, ¿qué más da? Faraón que rey. No es lo mismo. No es lo mismo un faraón que un rey. Faraón quiere decir jefe de la tribu y nunca se utilizó en Egipto. Solamente se utilizaba en la frontera del Yemen con Arabia Saudí. Faraón. Faraón es una palabra que aparece solamente en la Biblia. No hay ningún escrito, en ningún texto egipcio que ponga faraón, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rafa? Pues sí, y además la Biblia tiene pues una cantidad de errores históricos. Sabemos que la Biblia no es un libro histórico, aunque en su momento sí es cierto que se cogió como material histórico hasta un momento determinado. Sabemos, vamos a refrescar un poco la memoria a nuestros amigos, que el señor Champollion, que fue, pues bueno, cuando Napoleón, sabemos que invade Egipto, este señor pues se encuentra con una piedra y aquí empieza pues todo lo que sería la egiptología moderna. Sí, porque hasta entonces, ¿qué se No sabía había, de no Egipto? habían referencias, o sea, habían referencias bíblicas y sabemos que las referencias bíblicas no entran para nada dentro de la historia. De hecho, lo que tú estás comentando, José Luis, la zona entre Yemen y Arabia Saudí, tenían una influencia de Mesopotamia, Mm. muy importante. De hecho, hasta los propios egipcios y la zona de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, ambos tenían influencias el uno del otro. Parece, cuando hablamos de la antigüedad, parece que, bueno, eran culturas inconexas, que eran culturas que no se llegaron a conocer, que no, y todo esto es erróneo. Mm. Porque, como bien sabe José Luis, este pueblo bueno, del que habla la Biblia, que es el pueblo de Israel, cuidado, el pueblo de Israel era un pueblo prácticamente comerciante, nómada, igual estaba aquí que estaba allá, eh,
me vengo a referir con esto? Que quizá se ha tomado como referencia a la Biblia, como algo histórico, y lo que hay en Hollywood, lo que han hecho en Hollywood ha sido, pues bueno, dar una veracidad de estos hechos. Claro, han cogido la interpretación bíblica y han hecho una película, nada Claro. más. Pero a partir de 1822, cuando Jean Paulhan empieza a traducir o descubre la piedra de Rosetta, que por cierto la descubrió un soldado de las tropas, vio aquello y vio que estaba escrito en 3 idiomas y dijo, coño, pues esto tiene que ser interesante. Y Jean Paulhan, que andaba por allí, se enteró, fue a verlo y se dio cuenta que estaba escrito en 3 idiomas: egipcio, griego y demótico. No sé si en este orden, pero el egipcio estaba arriba. Bueno, el caso es que empieza a traducir y a partir de ese momento sí hay datos históricos de lo que ocurría en Egipto, porque antiguamente los egiptólogos veían un montón de paredes llenas de texto y un montón de papiros y no sabían qué ponía. Todo lo que se sabía correspondía a la Biblia. Pero vamos a un dato muy concreto. La Biblia dice o menciona 700 veces, casi nada, dice Egipto. En la Biblia hay 700 veces en las que pone Egipto. El nombre de Egipto no es Egipto, aunque sé que vosotros si abrís la Biblia veréis Egipto. No. El nombre original que pone en la Biblia original, pone Mizraim, que así se llamaba, Mizraim, 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 700 veces. Los egipcios, que lo ponían absolutamente todo y escribían absolutamente de todo, desde cómo se hacía cerveza, cómo se cultivaban los campos, cómo todo. Hablaban absolutamente de todas sus costumbres y llenaban todo, papiros, paredes, techos, todo. Nunca hablan de Israel, menos en un sitio. Solo hay un sitio que hablan de Israel, uno. Mientras la Biblia menciona a Egipto 700 veces, Egipto menciona a Israel una vez. ¿Sabéis dónde? En la estela de Meneptah, 1208 a.C. En la estela de Meneptah, que era un rey que emprendió una serie de batallas, digamos que una campaña de batallas, y este rey, Meneptah, y digo rey, que no digo faraón, no os estáis dando cuenta, Meneptah, hijo del gran Ramsés II, hace una pequeña referencia a un pueblo que vivía en la zona de Canaán y que se llamaba Isiriar, que es Israel, en esa estela, en la estela de Meneptah. Y en esa pequeña frase, ¿sabéis lo que pone de Israel? Dice lo siguiente, traducción literal: Israel ha sido destruida, su semilla ya no existe. ¿Qué opinas, Rafa? Pues que hay muchos errores en cuanto a todo este, y lo que acabas de decir es muy, muy curioso. Yo sé que los que nos ven se van a estirar un poco de los pelos, Imagínate. imagínate exactamente, pero hay, por ejemplo, otro error. Hay otro error en el Éxodo cuando eh, habla de Ramsés. O sea, no habla de Ramsés, sino han colocado ahí a Ah, Ramsés eso es. II, lo Eso han es. colocado, pero, A martillazos, por cierto. Pero sigue, sigue. pero ¿dónde está ese Ramsés? Quizá es porque les ha encajado históricamente, porque vuelvo a hacer la referencia de que la Biblia se tomó como un libro histórico y dijeron, aquí encaja este, aquí encaja Ramsés. Y entonces lo vamos a colocar porque, oye, nos va bien, lo vamos a En colocar Hollywood aquí. quedaba fantástico Ramses. Ya ves tú qué pedazo de faraón eligieron, además. Y además, por cierto, la película, y no es hacer publicidad de Hollywood ni de la película que se rodó con Charlton Heston y con todos estos actores de la Muy buena. época, Sí, fue muy buena. fantástico. Obtuvo un montón de Oscars, o sea, fue algo impresionante, los efectos especiales. Pues a partir de aquí es cuando ya está. Moisés tuvo contacto con Ramsés II. ¿Por qué? Porque sale en la película. Vamos a ver, Rafa. La Biblia dice que el pueblo de Mizraim mantuvo al pueblo de Israel durante 400 años esclavo. De hecho, si ves la película hasta de Hollywood, salen ahí como esclavos, ay, que me tienen y tal. Disculpa. 400 años esclavos. Ujú. Pero tú sabes un dato muy curioso. Cuéntame. Los egipcios nunca tuvieron esclavos. Y menos. Hasta recientemente, la última etapa, cuando son invadidos por los griegos, que sí tenían esclavos. Efectivamente. Es más, lo que has dicho tú es muy importante, muy, muy importante porque las personas que se dedican a investigar estos temas lo sabrán.
los egipcios, como bien has dicho tú, lo documentaban absolutamente todo. Pero documentaban de tal forma, José Luis, que es que primero que eran como una especie de funcionarios de la época los que construían tumbas, construían pues, ciertos monumentos funerarios, momentos conmemorativos, eran funcionarios. Y hay unos escritos incluso que habla un funcionario, un constructor o un grabador en este caso, de que pide a su capataz, pide permiso como una especie de, sí, un permiso especial para enterrar a su gato. O sea, llega hasta ese punto la documentación que hay. Claro, claro, Entonces, lo lo que, documentaban todo. claro, entonces lo curioso es que en toda esa documentación, que hay muchísimos legajos, muchísimos Se escritos. sigue traduciendo a fecha de hoy, ¿eh? Sí, sí, pero es que no habla del pueblo de Israel que sea esclavo ni que hayan tenido esclavos. Nunca. Porque el sistema que tenían los egipcios en aquel entonces es, ellos se dedicaban a varias cosas. Uno era cuando se tenían que realizar pues, las cosechas, las recogidas bueno, cereales, la fabricación de la cerveza está documentada. Hasta hay escritos en los cuales se dice que hasta los niños tomaban cerveza porque era muy nutritiva. O sea, hablan de tantas cosas, y el sistema que ellos estaban organizados, pues sería no generalizado, pero poco más o menos que ellos, cuando tenían las crecidas del Nilo, ellos dependían de las crecidas del Nilo, dependían de las Uy, cosechas, eso lo tienen documentadísimo. muy Uf. documentado. Y luego, cuando había una temporada en la cual no se trabajaba el campo, que no se trabajaba, automáticamente se iban a trabajar para temas del faraón, No todos, exclusivamente. No algunos. todos, algunos, Sobre correcto. todo los gremios, pero no Sí, todos. los gremios. Sí, me estoy refiriendo un poco a los gremios. Y es muy curioso cómo ves que un señor que es escultor trabaja la tierra, está pendiente de la crecida del Nilo, y cuando ya no tiene nada que hacer en el campo, siendo de su gremio correspondiente, vuelve a su trabajo, pero ojo, que de esclavo nada, porque cobraban por ello. Claro que Cobraban por cobraban, no, ello. no, exacto. Y además, fíjate qué curioso, los grandes imperios siempre han pagado a sus tropas. Sí, Los imperios cutres no pagaban a sus tropas, entonces los grandes y los romanos pagaban a sus tropas, por coño. supuesto, el Es que Imperio si no me Español pagas, no. también. Pagaban a sus tropas. Y los egipcios, que eran un imperio, pagaban a sus tropas. Claro. Iban a la guerra y, por ejemplo, Ameneptah, pues lo pone ahí qué es lo que ocurrió y qué es lo que pasó. Además, voy a contaros más cosas, más datos. Vamos a ver. En primer lugar, faraón es una palabra que se utiliza entre la frontera del Yemen y Arabia Saudí. Faraón. Y que quiere decir jefe de la tribu. Esto ya lo he dicho. Pero Mizraim, que se repite 700 veces en la Biblia, junto con la palabra faraón, también se encuentra, es una ciudad que se encuentra, una ciudad perdida que se encuentra entre la frontera de Yemen y Arabia Saudí. También, qué casualidad, hombre. Qué casualidad. Y además otra cosa curiosa, vamos a ver, cuando cuenta lo de las tablas, hombre. Y a ver, ¿por qué? Háblanos de ese detalle de las tablas, a ese Dios que crean, no sé. El dios que crean, El becerro. el Sí, sí, becerro, sí, sí, correcto, sí, sí, que lo sí. estábamos hablando, sí, ahora mismo estaba yo con otro argumento, sí. Mm. Es muy curioso porque cuando Moisés baja de ese monte, como vemos en la película, el monte Sinaí, hay un monte que le llaman Sinaí, pero que en realidad el monte Sinaí es como hablar de los Pirineos, ¿no? Yo estuve Claro, allí, claro, es yo muy estuve, genérico, es muy yo genérico. estuve allí, y de hecho, dato curioso, le pregunté ¿Has estado allí además? Pues entonces Sí, sí, al israelita hay una placa conmemorativa, no te lo pierdas, José Luis, y le pregunté al guía, digo, pero estuvo aquí Moisés, dice, mira, esto no es así, estuvo aquí, estuvo allí, pero esto, todo lo que ves es el Sinaí. Entonces, cuando Moisés baja del Sinaí, que habla con esa zarza, que hay una mala traducción ya en el tema de la zarza, total, que baja allí con sus tablas y se encuentra al pueblo de Israel, que luego diremos quién es el pueblo de Israel adorando a un becerro dorado. Y automáticamente se le ha querido dar a ese becerro, se le ha querido dar la interpretación de que era un dios egipcio. Pues no, no a es ver, un dios, si tú quieres hacer un dios egipcio, ¿qué dios harías? es Ra, Evidentemente, Dios Ra. el más poderoso de los reyes egipcios.
de los dioses egipcios. Y sería, en este caso, claro, es que la Biblia en ese pasaje pues deja muchas cosas, muchos flecos, como si fuera un pulpo, ¿no? Con muchas patas, como si fuera una sepia. Y hay cosas que ya propiamente en el Éxodo son inconexas en tiempo, en lugar, en tema histórico, en traducción. O sea, es como si hubiesen querido encajar un círculo en un cuadrado y a martillazos encaja. Y luego llega Hollywood y te dice, ¡tachán! Ha encajado. Ya está, ya Una está. cosa que es muy curiosa, José Luis, y la gente quizá esto no se lo ha preguntado, es que cuando dicen el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el de Israel, es como si dijeran el pueblo de Rafa Fernández o el pueblo de José Luis Camacho. El pueblo de era de una persona que era, podía ser o el jefe o el guerrero más aventajado o quizá un mago Es un místico, nombre profeta. genérico. Es un nombre, Mm, es un nombre. genérico, sí. Entonces se dice el pueblo de Israel. ¿Y ese Israel quién era? Pues no lo sabemos. Parece ser que Meneptah acabó con ellos en un Vinci. Entonces dice que literalmente que ya que no, que acabó con todos. Y debió ser una lucha porque es que esa estela es muy, la estela de Meneptah es una estela muy minuciosa, ¿eh? Él habla de una campaña militar que emprende contra los hijos de Menehues, una serie de libios, pueblos libios que había. Y concretamente en esas, que los gana a todos, así, llega allí pues Meneptah con unas tropas impresionantes, militares, profesionales, gente bien preparada, y acaba con, vamos, no quedan del pueblo de Menehues nada, pero que dice que también ejecutó una pequeña campaña militar en Canaán y concretamente en la zona de Cercano Oriente, y sobre un pueblo que se llamaba, y que venció, sobre un pueblo que se llamaba Isiriar, ¿no? Que es traducido como Israel. En lo que respecta al becerro, resulta que Mizraim, de la que estamos hablando, aparece en la puerta de Istar. Y en la puerta de Istar viene escrito como MSRM, porque en el antiguo idioma no había vocales. MSRM, Mizraim, que se leería algo así como una cosa así. Una Yo cosa tengo así. una pronunciación espantosa, pero bueno, Masrm. Y curiosamente, en la puerta de Istar aparecen también, o en algunas de las zonas de la puerta de Istar, en todos esos muros, aparecen becerros. Claro, Causa-efecto. O sea, claro. hablamos de un pueblo situado entre la frontera del Yemen, que se llama Mizraim. De un becerro que adoraban, que curiosamente aparece en la puerta de Istar. De la palabra faraón, que se utiliza solamente en esa zona. Porque si, Rafa, si tú te vas a Egipto hace de 2000 años o 3000 años y le dices a alguno de los que hay por Egipto, oiga, ¿me puede usted decir dónde está la casa del faraón? No sabrían Claro, contestarte. le Te dirán, dirían, sí, el rey sí sabemos dónde está. eso es, El rey está allí. O allí. el rey acaba de inaugurar un monumento. Pero el faraón, ¿quién es el faraón? Claro, alguno dirá, ¿estás haciendo demagogia? No, perdona. Cuando vas a Japón, no dices, ¿dónde está el rey de Japón? No. El ¿Qué dices? emperador, el ¿Dónde está el emperador. emperador, no? Cuando Claro. vas a Rusia, no dices, ¿dónde está el rey de Rusia? ¿Qué dices? El zar. ¿Dónde está el zar, no? Pues no, Claro. ¿dónde está el zar? Cuando vas a España, dices, ¿dónde está el rey? Y Y, en Egipto se utilizaba la misma denominación, rey. claro. Nunca se utilizó la palabra faraón. Es que ni la conocían, es que no sabían ni qué era eso. Lo sabían en la frontera del Yemen y de Arabia Saudí, pero no en otro sitio. Luego habría otro error dentro de este contexto que sería el imperio egipcio. No tendría la categoría de imperio, sino sería la categoría de reinado. Porque Exacto. te diré una cosa, y la gente se va a estirar de los pelos, pero ahora lo van a entender. Hablamos de la historia, muy brevemente, de la historia de España. No es un imperio, la península ibérica sigue siendo un reinado, porque se han ido conquistando en el tiempo de los musulmanes, no de los árabes, de los musulmanes, se fue conquistando reinos y se amplió el reino. Exacto. Se El anexionan. Exactamente. Entonces se anexionan el Bajo Egipto, que sería la zona de Nubia, y un imperio como tal, es cuando tienes algo ultramar. Que por ejemplo, el imperio romano no era Roma,
era a ultramar, era la El mundo península conocido, todo el ibérica, Mediterráneo, sí. era Libia, era Oriente Próximo, eso es un imperio, El es Imperio aún Británico, por ejemplo, que tenía con sus grandes navíos que recorría en la época victoriana todo el planeta y que lo tenía bajo control, que por cierto, creo que la India fue tomada con 3.000 soldados, ¿eh? Fíjate, la India, ¿eh? Con bueno, 3.000 soldados se tomaron la India, o sea, y zonas de o algo así, África, ¿eh? Me estoy diciendo una cifra aproximada, pero con cuatro tomaron la India, los británicos se lo supieron hacer muy bien. ¿No? y zonas de Piensen ustedes que África. llevaron cientos de miles de hombres, ¿no? No, y la zona de África, José Luis, no con miles, sino con decenas de hombres se tomó Sí, media sí, sí, África. sí. No, Cortés y toda esta gente, no piensen ustedes que iba a 100.000 españoles ahí con No, luchar no, contra los incas. No, no, fueron cuatro, ¿eh? fueron cuatro amigos. Cuatro, claro, era gente preparada. Bueno, amigos, era gente ya preparada. Es decir, no Sí, llevan. Era pero gente no preparada. Porque además creo que del Imperio Español llevan a los que más tenían. O sí, sea, a gente, vaya. mercenarios, podemos decirlo así. Bueno, esos fueron los tercios de Flandes, que nos quieren muchísimo en Holanda desde, Sí, en los Holanda y en tercios de Bélgica, Flandes son todo mercenarios, que le cuesta a España una fortuna pagar a esos mercenarios porque cobraban, hoy en día los mercenarios cobran mucho dinero, ¿eh? más que los Cobrar militares. entre 3 y 4.000 euros al día, mercenario. O sea, Sí, se haga usted una idea de que los tercios de Flandes en proporción estaban de la misma manera. Y si tenía allí destinado, España tenía destinado allí, pues no sé, 15 o 20.000 hombres, hay que traer mucho oro de América. Pero ujú, bueno, independientemente de todo esto, y vamos a continuar, la Biblia es como una especie de hilo conductor, ¿eh? Una historia lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Y en el momento que coges una de esas historias y la arrancas, todo lo demás se desmorona. es como un dominó. Claro, tiene un hilo conductor, es como un guión, un hilo conductor, exacto, es como un efecto dominó. El error de, Cae. el error de este famosísimo señor que es Abraham. Ah, sí, cuéntalo de los camellos, sí. Sí, sí, lo de los camellos es curioso porque Abraham estaremos hablando de 3.000 y poco años, De mil y bastante. 3.000 y bastante desde nuestra época, desde en el momento en que nos encontramos. Y sí, habla que recorre el desierto ya con una avanzada edad, muy, muy mayor, empieza a recorrer el desierto con un camello. Sí, Y ahí el dice la Biblia. camello se domestica pues, 400 años antes de Cristo, puede ser. Exacto, entonces las fechas no nos encajan. No nos encajan. Y luego no era hebreo. Este señor no era hebreo, Era caldeo. era caldeo. O sea, ¿qué es lo que intenta la Biblia? La Biblia, aunque hay que coger con pinzas ciertas cosas, ojo, y yo creo que en ningún momento queremos tocar los dogmas de fe, ni mucho menos. Nos Que los estamos basando, cristianos no se sientan ofendidos, nosotros somos cristianos por y oye, supuesto. de vez en cuando hay que hablamos de esto, no tiene usted por qué creernos, no está obligado a creernos, No. sencillamente tómelo como un punto de vista y punto, que es lo que pretendemos, nada más que dar otro punto de vista. Sí, y además estamos dando una serie de datos históricos que son muy curiosos Bueno, se puede porque, coger la estela de Meneptah y leer, ¿eh? sí, sí, eso ya es Puede histórico. coger, ¿eh? Ahí está. O sea, Pero eso es histórico de verdad, tangible. está en piedra, vamos. Eso no es algo que nosotros nos imaginemos, ¿no? No, no. Pero entonces, si yo entonces creo que si todo esto está geográficamente equivocado y que no solo está geográficamente equivocado, sino que se toma como referencia algo que no ha existido, entonces aparecen personajes, lugares, sitios que están equivocados. Ah, ahí es cuando la matan. ¿Por qué? Porque, ya lo he dicho al principio, no se sabía nada de Egipto. La única referencia que se tenía era lo que se presumía que era Egipto en la Biblia, que ponía Mizraim. Y Mizraim es uno de los hijos de Noé, me parece, ¿eh? Noé tuvo varios hijos, Cam y Mizraim. Mizraim se fue concretamente. Bueno, digamos que la Biblia la he leído varias veces, pero no me la sé al dedillo, Es vaya. imposible, José Luis. No, no me la sé al dedillo, ni siquiera seguramente que una persona que se dedique profesionalmente a los textos bíblicos, no, es un libro bastante grueso y tendrá decenas de miles de nombres, entonces pero bueno, sí que puedo decir que efectivamente el árbol genealógico va por ahí y para nada, los egipcios, vamos, no sabían, mira, sí, Meneptah sí que sabía quién era Isiriar
y acabó con ellos en 23 minutos. O sea, fue una cosa tremenda. Y a partir de ahí, Egipto no menciona nunca más a aquel pueblo, que era un pueblo, pues un pueblo comerciante, que Sí, vivía al norte del Yemen y al sur de Arabia Saudí. Había una ruta de comercio en aquella zona, como por ejemplo la ruta de la seda, etcétera. Pues sí, ahí había una ruta y esa gente se movía y conocían, curiosamente, en esa zona sí que conocían la esclavitud y estaba aceptada. Curiosamente conocían la esclavitud y estaba aceptada. E incluso Jehová acepta la esclavitud, ya que los 10 mandamientos, hay 10 mandamientos para los israelíes, 10 mandamientos para los ricos y 10 mandamientos para los esclavos. ¿Eh? Hay que leer bien la Biblia, que hay muchos mandamientos. Cuando leemos el Éxodo, resulta que hay unos mandamientos para los esclavos que les dice sí. como tal. Entonces ya contemplaba la figura de los esclavos, pero los egipcios ni de lejos. Analícelo usted. Váyase a la Wikipedia y busque la palabra faraón. Y ahora como habla de la Biblia, dice faraón es una palabra que aparece en la Biblia, tal. Y de, Pero y de, los egipcios no sabían ni qué era, ¿eh? y de hecho, un dato histórico muy curioso, es que todos estos primeros reyes de Egipto, los primeros reyes, cuando empiezan, es la época quizá un poco convulsa, un poco Sí, que hay algo, quizá hay algo de fábula, hay algo que, claro, nos estamos remontando a miles de años atrás. Lo curioso de esto es que la síntesis de estos reyes es que liberaban a ciertos pueblos que se anexionaba a Egipto y el eslogan que tiene, por llamarlo de una forma más moderna, era la liberación de la esclavitud, porque habían pueblos sometidos que no eran, ya los esclavos eran foráneos, eran extranjeros, sino que ciertas castas en ciertas tribus, porque recordemos que habían tribus a lo largo de todo lo que es el Nilo, pues estos faraones en su recorrido de conquistas del Nilo, pues lo que iban era liberando pueblos y uno de los motivos bueno, era, esto es algo es que lo que entra hacían los romanos. Sí, dentro de la fábula, ¿eh? sí, sí. Sí. Pero bueno, si hacían lo mismo que los Es romanos, que eso de liberar pueblos, claro, ellos los liberaban de su rey, pero si quitas a un rey para poner a otro, joder, siguen igual. claro, o peor. O sea, estas cosas son así. Mira, yo te voy a contar una cosa. Abraham, el padre del pueblo de Israel, en la Biblia, pues él se mueve en una zona. Se mueve, incluso está en la Meca, ¿eh? Zonas situadas en la Meca, como la ciudad de Asir, ¿Sí? Ur, Oram, Betel y Salem, por ejemplo. ¿Sabes dónde están todos esos sitios? ¿Dónde? En la frontera del Yemen y Arabia Saudí. O sea que se mueve en una zona muy concreta, muy Claro, definida. claro, está ahí. Esa es la auténtica ubicación. Pero vamos, Egipto ni de lejos, vaya. Mm, Pues yo interpreto, José Luis, que de todo esto que estamos hablando, pues que la Biblia le ha querido dar, aparte de encajar un círculo en un cuadrado, yo creo que también hay algo que le quiere dar, que es algo romántico, ¿no? Del antiguo No, Egipto, no, eso es de Hollywood. los dioses. Mm, Es Hollywood. Hollywood nada más. Hollywood pero, nada más. pero extraído de un libro donde volvemos a lo mismo. Ni geográfica, ni ubicaciones, ni nombres, ni nada son Ah, ya históricos. ves tú Ramsés segundo, sale ahí en la peli, ves la película, lo que dices tú, o la última que han hecho, sale ahí Ramsés, o wow, con Noé, que era uy, perdón, con Moisés, Sí, salen Moisés. los dos codo con codo, mi hermano, por ti, ¿sabes? No. Es que De eso además nada. Ramsés II fue un rey que yo te aseguro que nadie lo hubiese aplastado, porque tenía un Uf, poderío la económico. época grande. Es la época grande. Es como si, yo qué sé, dentro de Que otro además, contexto joder, histórico, otra cosa curiosa, Rafa, las 7 plagas. O sea, tú tienes tus dioses, ¿no? Pues sí, tengo a Ra, tengo a, no sé, a Set, tengo a muchos dioses, a ah, Isis. Pero llegan estos con su dios y me aplastan. Entonces yo me pasaría a su culto, ¿no? Diría, joder, es que los míos me están fallando. hombre, claro. O sea, me hacen 7 plagas y yo aquí sigo aguantando con tal. Hombre, es que la película Te de... acabas de convencer, ¿no? Llega un momento que dices, coño, pues es que a lo mejor el mío. No, hombre, ya no convencer, es que si te vas a cargar a mi pueblo, adopto tu Dios. O sea, es que Claro, como claro, sigas no. así, Dices, no, 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 para, déjalo estar. claro, Venga, vamos a hablar. O sea, es que llega un si no... momento Claro. frente a la destrucción, negocias, ¿no? Dices, coño, joder. Bueno, vamos a ver quién es este Jehová, porque como siga así no voy a tener pueblo al que voy a No va a gobernar. quedar títere con cabeza, vamos. Pues nada, ¿no? Ni siquiera eso, sino que el tío, el presunto
Ramsés, que no es Ramsés, No. sí, le llama Faraón en la Biblia, no da un nombre. Faraón huye hacia adelante y dice, y 5 más. Y ahí es cuando le dan la famosa escena de la persecución del pueblo de Israel y el famoso Mar Rojo, etcétera, etcétera. Pero todo eso es ciencia ficción, evidentemente, con los datos que tenemos en la mano y los que ustedes pueden comprobar. Usted lo puede comprobar. Presuntamente, y utilizo este término, la historia no es o la historia que nos han contado hasta 1823, ni de coña, y utilizo una expresión muy, muy castiza, es lo que realmente fue. Le voy a decir lo que, a mi juicio, es el pueblo de Egipto. Egipto. Egipto, o el pueblo egipcio, es muy extraño. Es un pueblo que nace con una gran tecnología. Construye pirámides con una precisión increíble. Sí. Y poco a poco se va degradando. De hecho, me parece que las matemáticas que conocían los egipcios hasta el siglo III, siglo IV eran muy básicas, ¿eh? Eran sumar, multiplicar, restar y dividir, no sabían más. Y ellos anteriormente habían construido las pirámides. Los egipcios eran un pueblo que venía del oeste, que no se sabe quiénes eran. No. Es muy extraño. Y y sus reyes tenían un aspecto muy peculiar. Y luego existió un proceso de diversificación sanguíneo, que se mezclaron con los pueblos que había en la zona y empezaron a perder esas características aparte del conocimiento, que yo para mí lo guardaron en algún sitio. Está en algún sitio en Egipto ese conocimiento guardado, y bien guardado, y cerca de la Esfinge, y más, debajo de la Esfinge, me atrevería a decir, fíjate dónde me estoy yendo. Ujú. Y poco a poco fue perdiendo, alcanzó un importante poderío militar, porque estaba en una zona muy rica, el Nilo era muy rico, y las zonas ricas, sabes que suelen ser sitios donde nacen los imperios, ¿no? Pues, Ujú, eso claro. es. Hombre, date cuenta que ese pueblo que viene del oeste, hay muchas versiones muy descabelladas, menos descabelladas, pero Egipto, el pueblo de Egipto, no el pueblo de Egipto, sino los originales del pueblo de Egipto, como acabas de mencionar, si se llegan a encontrar una tierra fértil antes de donde llegaron, es decir, de antes de llegar al Nilo, si hubiesen, yo qué sé, la zona de Libia, si hubiesen encontrado un Nilo o algo similar al Nilo, se hubiesen quedado ahí. Porque se presupone históricamente, esto es una presuposición, que su tierra original o bien estuvo destruida, o bien destruida o sufrió una serie de sequías, o todo lo contrario, o sufrió una serie de inundaciones. Aquí queda esto. O fue destruida en 24 horas. Y hablo Por de ahí, la Atlántida. por ahí van los tiros. Porque Y se hablo de la Atlántida. supone, Pueden ser atlantes. es que se Además es supone, curioso que en el pueblo de Mali los dogones hagan referencia a ciertas cuestiones que luego posteriormente hacen los egipcios y que son recogidas por Robert Temple en el libro El misterio de Sirio. Por cierto, hemos hablado de la Esfinge. La Esfinge ni es un faraón ni es un león. La Esfinge es un perro. Mire usted bien la Esfinge. Mire usted bien la Esfinge. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Rafa. Llevamos 31 minutos hablando de todo esto. uh-huh. Es un tema. ¿Por qué es un perro? Porque es la constelación de Canis y ahí es donde se encuentra la estrella Sirio, que es Pero bueno, vamos a dejarlo aquí Sí, para la próxima. para la próxima. Rafa, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos estado 33 minutos. Es un tema apasionante. Acabamos de desmontar y dinamitar toda la historia de Hollywood, porque no es la historia real. Y nada, pues es un placer tenerte aquí como siempre. Nada, José Luis, el placer es mío y yo por mi parte siento mucho que hayamos desmontado pues ciertas ideas y teorías y que la realidad es lo que tenemos delante y a veces es lo que hay. Claro. Pues nada, José Luis, un placer, para mí es un honor que me hayas invitado y muchísimas gracias y aquí estoy para lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Y bien, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.